Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la química María Sujeit Padilla González. Estoy laborando en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de Jalisco y en esta ocasión vamos a impartir un poquito sobre la serología infecciosa, particularmente en el banco de sangre. Bien, vamos a ver una pequeña introducción para adentrarnos de lleno a cómo podríamos hacer la validación de un resultado. Y entonces vamos a introducirnos un poquito con inmunologías, pero particularmente sobre la respuesta inmunológica, en donde vamos a recordar que es un proceso fisiológico en el que nuestro sistema inmune entra en contacto con algún microorganismo, alguna sustancia, algún conocido comúnmente como un patógeno, que en realidad sería algo ajeno al cuerpo, donde va a ser generada una respuesta para limitar el daño al órgano, al sistema o al cuerpo de manera general, y así contener un proceso infeccioso y mantener el estado de salud en buenas condiciones. Entonces, si se lleva a cabo esto, vamos a dirigirnos muy particularmente a la inmunidad adquirida, que es una parte de las respuestas inmunológicas. Entonces nosotros vamos a tener la innata y la adquirida. Nos vamos a guiar y a centrar en la adquirida, también conocida como específica, ya que en base a esta es en la que nos centramos para hacer las pruebas inmunológicas, o es decir, las pruebas serológicas, o cómo podemos realizar una prueba, pues lo vamos a ir guiando generalmente a una inmunidad adquirida, puesto que lo que queremos ver es si tuvo o tiene el contacto o la infección de un patógeno de manera activa o pasada. Entonces, recordando de nuevo un poquito sobre la inmunidad adquirida, esta tiene la capacidad de aprender, adaptarse y recordar, es decir, que esta es la que aprende cuando un agente entra en nuestro cuerpo, algún patógeno. El agente sería un agente extraño, llámese virus, bacteria, hongo, o algún otro microorganismo que pueda dañar al cuerpo y que sea flora no normal o anormal de nuestro organismo. Este se va a adaptar por medio de la respuesta que le va a dar nuestro sistema inmune, particularmente los linfocitos, que son los que se van a estar encargando de dar la respuesta inmune. Si bien lo recordamos, particularmente lo va a recordar por medio de los linfos B, que nos van a producir los anticuerpos de memoria. Entonces se adapta en el periodo en el que entra el patógeno, hace el reconocimiento y la producción de anticuerpos. En ese entonces va a estar adaptándose, y al último, después de lograr comerse, fagocitar, matar o atenuar el virus, va a poder hacer la generación de anticuerpos por medio de los linfos B. Por lo tanto, hace un proceso de aprendizaje donde va a encontrar al invasor, al agente extraño, y lo va a reconocer. Crea sus anticuerpos de memoria y después dirige un ataque específico con aquel agente con el que se ha encontrado con anterioridad. Y al tener la memoria o la capacidad de recordar, ese agente extraño, si volviese a tener contacto con él nuevamente en nuestro sistema inmune, va a tener la capacidad de, ya teniendo su memoria, sus anticuerpos de memoria generados, atacar de manera directa y así evitar que haya una inestabilidad en el cuerpo o un proceso infeccioso, sino que al momento de entrar lo reconoce como el agente extraño, pero también sabe de qué manera combatirlo y genera la respuesta. Esta es una de las imágenes más comunes con las que podemos identificar este proceso, es decir, nuestro cuerpo ya hizo esa memoria, y al hacer la memoria ya creó el anticuerpo, y de nuevo al entrar en contacto con un patógeno, lo reconoce,
se une a los sitios de unión, generalmente conocidos así. Entonces se une a esos sitios muy particulares del patógeno y forma el complejo inmune, generalmente conocido como antígeno anticuerpo. Es una de las maneras de representación. Ya si lo queremos ver de manera celular, aunque no va a ser clase de inmuno, pues tenemos a nuestro anticuerpo. Aquí en este caso es una imagen de un IgM, pero recordando que el anticuerpo, para poder actuar, tiene que estar sobre una base. En este ejemplo va a ser la membrana celular. Y no va a estar nunca solo, siempre está acompañado de inmunoglobulinas y de la activación de complemento. Entonces dependerá del anticuerpo, los receptores y las inmunoglobulinas que puedan estar acompañando en la membrana para poder hacer esa unión primero con el antígeno y después el combate hacia el agente extraño, para poder generar la respuesta y mantener el equilibrio en el cuerpo, o es decir, mantener la salud. En este caso, aquí de manera amarillita en la parte superior se encuentra un antígeno microbiano que ya fue detectado como agente extraño y ya hubo una unión al anticuerpo ya generado, y ahí está ya para empezar el combate, por decirlo así, o la eliminación por medio de la activación también de complemento para poder juntos hacer la respuesta. Ahora, recordando entonces esa parte donde de manera muy general se lleva a cabo esa respuesta, es decir, está la unión antígeno-anticuerpo. Nosotros en la parte de laboratorio lo que queremos ver es si se encuentra en ese momento de manera activa, como en este caso el IgM, o si ya tiene anticuerpos de memoria como los IgGs ante ante una respuesta ya anterior, o ante haber tenido una presentación antigénica anterior y solo tener el anticuerpo de memoria, o tener ambos presentes, y eso nos va a ayudar a saber si la infección o el agente se encuentra de manera activa o no. Pero de manera de laboratorio, nosotros la única manera que tenemos de verlo es por medio de equipos y técnicas. Entonces, el equipo generalmente puede manejar varias técnicas, y la que se usa más comúnmente para serología es la quimioluminiscencia, aunque de manera normativa se tiene la opción de elegir el método que a cada quien le guste, porque nos da la opción de elegir una ELISA, de elegir una quimioluminiscencia, siempre y cuando cumpla con las condiciones de especificidad y sensibilidad que están marcadas en la norma, en este caso en la 253, porque es para banco de sangre. Particularmente en el CET se trabaja con quimioluminiscencia. Este es un inmunoensayo en donde se basa por medio de la emisión de luz que está asociada a la energía, y esta se hace por medio de fotones asociados a la energía que se genera ante la unión del complejo antígeno-anticuerpo, y ya usando reacciones enzimáticas para poder revelar la reacción. Entonces, lo que nosotros vemos en el laboratorio, o lo que estamos buscando, es la presencia de ese complejo inmune, es decir, la unión antígeno-anticuerpo. En el banco, usando la quimioluminiscencia, lo vamos a ver por medio de lecturas de emisión de luz. Entonces, si lo vemos así, va a ser por medio de una emisión de luz que va a ser causada por la reacción específica. Ya dependerá de cada casa comercial qué fluorocromos usa para emitir la luz, con qué lo va a leer, qué le pone para detectar la unión y poderla revelar, que es lo que estamos buscando, hacer una revelación de ese complejo inmune que ante nuestros ojos no lo veríamos, pero si usamos fluorocromos específicos, dependiendo de cada marca comercial, podemos hacer la revelación. Y la lectura se hará por medio de un luminómetro para poder ver cuántas veces se emite
hay una emisión de luz o hay una reacción por medio de esa luz y se pueda llevar a cabo, cada vez que se lleve a cabo la reacción habrá una emisión de luz y por lo tanto habrá presencia o no de esa unión antígeno-anticuerpo. Generalmente se utilizan sistemas automatizados. La quimioluminiscencia particularmente lo va a hacer de manera automatizada porque si la manera de ver esa reacción o ese complejo, esa unión, es por medio de luz, necesitamos que esté cerrado y oscuro para que cuando haya la reacción de la unión del complejo inmune antígeno-anticuerpo y pueda haber la emisión de luz, pueda ser captada por un equipo capaz de verlo, porque si tenemos luz exterior más la luz que está produciendo la reacción, no podríamos verla, entonces tendrá que ser de manera cerrada. Esto no permite no ver qué es lo que está pasando, sino solo tener una respuesta del equipo, una respuesta instrumental. Generalmente para poder realizar esta revelación de la reacción, generalmente se utiliza el éster de acridina, la perácida ácida, el hidróxido de sodio o alguna fosfatasa alcalina. Y por último, el agente quimioluminiscente, generalmente es un éster de acridina, donde va a ser la oxidación y es de la manera en la que se genera la reacción. La ventaja del uso de la quimioluminiscencia es que si es altamente sensible, no emplea reactividad, no genera ruido a la hora de hacer la lectura o el análisis y los resultados suelen ser rápidos. Y ahí sí, pues es un equipo automatizado, lo que generalmente es de un fácil manejo. Ya adentrándonos a una técnica, entonces si el complejo se lleva a cabo o inicia su reacción por medio de una membrana, nosotros ocuparemos un pocito o una copita, o podremos utilizar, generalmente son pocitos o copitas, lo que utiliza, dependiendo de la casa comercial es lo que utiliza. El Vitros utiliza unas copitas, que sería el que dice aquí como microwell, ese sería la copita, donde en la copita nos va a servir como base o como sustento para poder adicionar en este caso muy particular, este es un ejemplo para Chagas, pero se va a adicionar el antígeno. Al poner la muestra, se va a dejar incubar para que se lleve a cabo la reacción y si hay anticuerpo específico para ese antígeno que se encuentra adherido al pocito, pues se lleva a cabo la reacción, después se pone otro anticuerpo. Este anticuerpo va a estar marcado para poder hacer la revelación de la reacción y al estar marcado podemos verlo con el reactivo potenciador o con el reactivo que nos va a hacer la reacción luminiscente. De manera general, así es como se lleva a cabo para todos los analitos. Vamos a tener un anticuerpo adherido a la base de lo que utilice cada marca comercial, de la copita, o del pocito. Y al tener el antígeno, lo que estamos buscando es el anticuerpo. Hacemos el complejo sándwich, generalmente conocido así, donde va a ser antígeno, anticuerpo, antígeno o antígeno, anticuerpo, antígeno, antígeno. Va a ser la unión en forma de sándwich para poder dejar fijo o muy bien adherido y el complejo de antígeno, anticuerpo y llevar a cabo la reacción. En este caso, el equipo que nosotros usamos tiene un reactivo que potencia el tiempo que va a estar emitiendo la luz, la reacción. Es un reactivo potenciador, usa luminol para poder llevar a cabo durante más tiempo la emisión de luz en cada unión del antígeno anticuerpo. Este es otro ejemplo, pero a la inversa. En lo que vamos a buscar es el antígeno, por eso puse el esquema de hepatitis B, porque en hepatitis B buscamos el antígeno, no el anticuerpo. Entonces lo que vamos a hacer en será, lo que encontraremos en los pocitos será a la inversa. El pocito va a tener adherido en su base un anticuerpo,
para poder encontrar el antígeno de la muestra y de esta forma realizar de nuevo el sándwich para cerrar la reacción y revelarlo. Entonces, la manera más común va a ser siempre, si voy a buscar el antígeno, pues lo que va a estar en el pocito va a ser el anticuerpo. Si busco el anticuerpo, lo que va a estar adherido al pocito será un antígeno. Más sin embargo, actualmente ya se usan técnicas monoclonales y técnicas que utilicen combos o antígeno y anticuerpo para hacer más corto el periodo de ventana y hacer más específica la reacción que se va a generar. Al hacerlo así, vamos a tener adheridos al pocito tanto antígenos como anticuerpos, porque lo que estamos buscando en las muestras será ambas cosas, antígeno y anticuerpo. Y se va a tener la adición tanto de antígenos como de anticuerpos para poder llevar a cabo la unión de sándwich o la fijación de ese complejo inmune y revelarlo. En este caso, donde van a estar antígenos y anticuerpos, siempre habrá una competencia por sitios de unión. A esto me refiero con que el pocito va a tener antígeno y anticuerpo y en la muestra deberá haber lo mismo. Si hay mucha cantidad de antígenos y anticuerpos, o de ambas, o de una o de la otra, si solo hay anticuerpos o si solo en ese momento se presentan antígenos, el sitio de unión que esté libre será el que va a estar ocupado. Pero como son reacciones dicotómicas o reacción donde va a haber solo una respuesta de un sí o un no o una presencia o ausencia, entonces lo que nosotros vamos a ver va a ser que algo reaccionó, más no sabremos si es el antígeno o es el anticuerpo. Cada marca comercial va a determinar cuántos sitios va a poner de antígeno y anticuerpo y tendrá que probarlo y dejarlo escrito y estipulado en su inserto, donde ya hizo una verificación de que con esa cantidad puede ser detectable o encontrar y estar seguros de que puede cachar o atrapar cualquiera, si el antígeno o el anticuerpo que esté presente en la muestra. En este caso pone tres antígenos y un anticuerpo, ya que el anticuerpo puede ser nada más IgM o IgG, pero el antígeno aquí lo pone diferente porque el reactivo que usamos puede detectar HIV1 o HIV2 y como ya es muy conocido, HIV1 tiene el serotipo M y el serotipo O, que son los más antigénicos o que generan mayor respuesta inmunológica. Son la parte viral más antigénica y lo que genera la mayor respuesta. Y por eso tiene esos tres antígenos, porque pone para HIV1, para HIV2 y en el HIV1 que se pone en la primera, pone el que es de mayor concentración, el M, y al último le pone el O para poderlo detectar también. Y ya nada más pone un anticuerpo para detectar el antígeno P24, que es el antígeno característico para VIH. Y es lo que pone ahí, en particular la marca comercial que nosotros usamos. Entonces cada inserto de cada marca comercial deberá de especificar qué antígenos o qué anticuerpos está colocando en su pocito para poder decir qué es lo que está encontrando. En general, entonces, es la manera en la que vamos a encontrarnos con los insertos al reaccionar, o lo que vamos a ver. Vamos a ver ese complejo. Si vamos a buscar anticuerpos, pues lo que va a estar adherido va a ser el antígeno. Si buscamos antígenos, anticuerpos. Y si tenemos de los dos o que tenemos reactivos combos, tendrá que estar presente ambos en el pocito o en la copita o la manera en la que cada marca comercial lo representa. Y ahora sí, ya yéndonos a la parte preanalítica, vamos a necesitar tener un equipo adecuado. Adecuado me refiero a que tenga los analíticos que buscamos, que sea capaz de procesarlos, que sea capaz de procesar la cantidad de muestras que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, que sea capaz de, con sus controles,
detectar todo lo que nos dice que puede detectar en base a su inserto, que podamos hacer el mantenimiento y que el mantenimiento se hace rápido generalmente y que tenga una buena respuesta ante la detección, además de cumplir con sensibilidad y especificidad marcada por la norma para cada analito. Que la muestra sea la adecuada. La muestra generalmente para serología se usa suero. Algunas marcas comerciales también pueden usar suero o plasma, dependiendo del analito. Algunas solo suero para ciertos analitos. Entonces, que la muestra sea la adecuada. El volumen adecuado será algo primordial, ya que si se envía o se utiliza un volumen muy pequeño, y para nosotros poder cumplir con todos los lineamientos normativos de una muestra reactiva, y como no sabemos si lo va a tener o no, si manda muy poquita muestra y la muestra sale reactiva, no podemos completar el esquema marcado por la norma 253, que más adelante lo vemos. Y una vez que tengamos los controles, habrá que procesarlos y habrá que hacer un gráfico de Levy-Jennings donde podamos ver que el control tiene un comportamiento normal y que esté dentro del rango. Cada fabricante tiene en su inserto el rango en el que puede entrar ese control. Debe estar dentro de rango y podemos nosotros ir estableciendo, cerrando el coeficiente de variación que utiliza cada control para monitorear de qué manera se comporta nuestro equipo y la manera en que estamos procesando. Si lo hacemos de manera, todos de la misma manera, temperando al mismo tiempo, usando el mismo volumen, generalmente usando las mismas horas de proceso, vamos a tener un comportamiento muy bueno del equipo y una respuesta muy buena que nos va a dar la capacidad de detectar cuando el reactivo esté degradado o no, o si un control está mal reconstituido, o si tenemos el equipo que esté fallando. Entonces deberá entrar los controles, deberán estar dentro del rango establecido por nosotros por el momento, o por el fabricante, inicialmente por el fabricante. Si está fuera del rango del fabricante, no se puede procesar en ese equipo, o todo lo que se corre en ese día no se puede validar. Si los controles dan fuera del rango establecido, los resultados no son confiables y habrá que investigar qué es lo que está pasando. Ahora, de manera analítica ocupamos un equipo, generalmente para serología será automatizado. Actualmente los ELISAs también ya son, para serología son automatizados, ya solo se usarán manuales en caso de investigaciones, porque en realidad ahorita por la capacidad de procesamiento de muestras, no se hacen manuales, generalmente son automatizados. Ese es el equipo que nosotros tenemos actualmente en el CETS, es un Vitros. Tiene su pantalla para poder monitorear tanto el equipo como los resultados y la manera en que está procesando. Una vez que el equipo procesa, hace su reacción y emite un resultado, ese resultado nos lo suele dar impreso, más aparte lo podemos ver de manera gráfica en el equipo. Gráfica me refiero a esto mismo, verlo en el equipo, este mismo resultado, verlo en el equipo. Entonces nos van a dar generalmente un resultado numérico y un resultado con letras, o que nos diga reactivo o no reactivo. Generalmente todas las casas comerciales manejan un valor de corte. El valor de corte va a estar asociado al calibrador. Los calibradores deben ser generados por la casa comercial o utilizando un calibrador estándar o un calibrador certificado. Pero todos los equipos se calibran, el equipo hace una curva de calibración. Lo que hay que verificar es que la curva de calibración realizada esté dentro del rango y validada. Generalmente los equipos establecen qué rango debe tener la calibración y te reportan válido o no válido, o aceptado o no aceptado. Entonces, ya que está establecido la curva de calibración, va a ser una interpolación de la cantidad de veces que emitió luz la muestra con la lectura del calibrador, y de esa manera nos va a estar dando el resultado numérico. Más el resultado numérico no quiere decir
que sea directamente proporcional a la cantidad de anticuerpos que encontró en la muestra. A esto me refiero con que si me da una lectura de 2 o de 5 o de 50, que ya me esté reportando como reactivo, no quiere decir que tenga 50 anticuerpos circulantes en esa muestra, en ese volumen. Lo que está diciendo es que tuvo una cantidad elevada o tantas veces elevada a la reportada como valor de corte. No es directamente proporcional a esa cantidad. O sea, por ejemplo, si me da 50, no tiene 50 anticuerpos. Tiene 50 veces las emisiones de luz que tuvo respecto al calibrador. Lo que nos quiere decir únicamente es que tiene esa enfermedad, probablemente ya se convirtió en enfermedad si es que da reactivo para ese paciente en particular. Otro punto que les iba a comentar es que habrá que ver cada inserto del fabricante si tiene su rango de indeterminado o de zona gris, porque no todos los analitos manejan zona gris. Se los platico muy particularmente. Aquí, si pueden ver en los intervalos, está menor a 0.9 para 3, para B, para H y B y para C. Ese 0.9 se refiere a indeterminados porque según todos los insertos que maneja el Vitros, a partir de 1 se considera reactivo, pero a partir de ese valor que viene ahí en el intervalo se maneja como zona gris o indeterminado. Y para Chagas maneja 1 y su valor de corte es 1, entonces no está manejando zona gris ni indeterminado según el inserto del equipo, pero estos valores están cargados de fábrica. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de reportar, porque un resultado en 0.9, 0.95 para Chagas, y aunque ahí me diga no reactivo, ese es un resultado en zona gris cumpliendo con la normativa 253. Porque la norma 253 nos pide como rango de seguridad o zona gris o indeterminada el 10%. Entonces el 10% es 0.9. Al menos necesitamos cumplir con ese 10% que cumple la norma. Entonces, aunque a una muestra en este caso muy particular para Chagas, que ahí me aparezca como no reactivo en 0.95, porque ahí lo pone como a partir de 1, yo lo voy a reportar como indeterminado o zona gris, dependiendo de cómo lo tengan registrado en su sistema. Si indeterminado o en zona gris, por la normativa 253. En este caso, en sífilis, que le pone 0.8, el inserto de este fabricante en particular maneja el 20% como zona de seguridad. En este caso, yo voy a cumplir con el del inserto porque es un rango mayor y cumplo con el fabricante, que al final de cuentas es quien me va a estar validando mi resultado, y con la norma 253. Entonces aquí lo que voy a cumplir es el mayor, porque es el del fabricante, pero aquí el del fabricante no cumple con la 253. Entonces yo voy a tener aquí reportado el del fabricante, pero voy a tener que cumplir con la norma 253, y en este caso yo tendré que reportar de manera manual como zona gris o indeterminado. Entonces solo hay que estar muy al pendiente de qué manera el equipo pone sus zonas grises, si es que las tiene o no, y nosotros cumplir con la normativa 253 para hacer el reporte de los resultados de serología. No todos los equipos son capaces o tienen integrado esa capacidad de decir si la muestra tiene hemólisis ictericia o turbidez, lo que nos da la calidad de la muestra, cosa que ya se vio en la parte de control de calidad de la muestra analítica, que ya se vio en otra presentación. Entonces, la muestra para serología, particularmente la hemólisis, tiene mucho impacto. La turbidez tiene impacto, pero tiene un poquito más de impacto la hemólisis.
Entonces, muestras hemolizadas, ictéricas o turbias no son muestras adecuadas pero para serología. Más, si fuese la condición del paciente, pues se va a tener un resultado. Y aquí vamos a tener la disyuntiva de lo que dice la norma, porque todos los insertos dicen hay que seguir los estándares de calidad de la muestra para cumplir con una muestra adecuada. Y generalmente los estándares dicen muestra que no esté hemolizada, ni ictérica ni turbia. Más ahí habría que ver si nos sale una muestra hemolizada, ligeramente hemolizada, el resultado no se ve alterado, puesto que también aquí, de acuerdo al inserto del fabricante, tendrá que sobrepasar los 500 miligramos, cosa que ya se vio en la otra presentación también, donde es una intensidad de color muy particular para decir que lo cumple o no lo cumple. Más este equipo sí tiene esa parte, tiene aparte del luminómetro, que es el que nos dice la reacción del complejo inmune, tiene un fotómetro donde nos lee la calidad de la muestra. En este caso en particular, si nos reporta ahí, él tiene que una muestra adecuada debe tener menos de ese valor registrado para ellos como 15 de hemoglobina, menos de 2 como ictérico y menos de 20 como turbio. Si él detecta que tiene más, nos maneja aquí ya una lectura. Como ahí tenemos donde están las palomitas, vemos que la que tiene la palomita que termina en 1022, la muestra tiene una hemólisis. Y la que está abajo, que termina en 517, tiene hemólisis y tiene ictericia también la muestra. Pero según el inserto del equipo, también y programado el equipo tiene, cuando la muestra, a pesar de un resultado emitido, no es confiable, te pone una alarma y te dice el resultado de la muestra no es confiable. Y aún así, aunque nos haya dado un resultado no reactivo, el resultado no es confiable. Y ahí, en este caso, la unidad no puede ser utilizada. Cuando nos da un resultado que nos dice la muestra tiene esa condición, pero el resultado aún no alcanza ese nivel de no ser confiable, podemos reportar el resultado. Pero hay que adicionarle en la nota al resultado de que la muestra está ictérica, está hemolizada o está turbia, para ser considerado el resultado por el médico al momento de informar el resultado al donador. Y también tomar la decisión si se va a utilizar la unidad o no se va a utilizar. Aunque aquí también existe la disyuntiva de que la norma dice que a todo donador que se le haya obtenido una muestra se le emite un resultado. Está esa disyuntiva, pues si la norma me dice a todo sangrado se le da su resultado, pues yo tendría que emitir un resultado. Más el emitir un resultado no significa literalmente que la unidad se vaya a usar y que yo no pueda poner la leyenda de que la muestra no es adecuada o que el resultado no es confiable, para que el médico tome la decisión o le comente al donador y se le tome una segunda muestra, se le pida que venga en ayuno, o que el ayuno, si sí cumplió con el ayuno, si la entrevista fue correcta, si él no mintió por alguna razón, y que la muestra sea adecuada para volverle a procesar sus resultados. Mientras la unidad, si me aparece ya una leyenda de que la muestra no es adecuada, esa unidad no puede ser usada para transfundir aún con resultados negativos. Mientras me marque la alarma, podemos poner el resultado, la nota al resultado, más el resultado puede ser usado o validado. Nosotros aquí manejamos este formato de registro para poner los resultados, donde le vamos a poner el nombre del donador y el número de identificación único que se le da y los resultados a cada uno de los analitos. Es solo un formato que nosotros tenemos, y en observaciones ahí es donde le vamos a poner las condiciones o características de la muestra, o si hubo alguna observación también durante el proceso, por ejemplo un volumen incompleto, que no tuve toda la muestra y el volumen está incompleto, o que tenga alguna condición diferente, pues ahí le ponemos todas las notas. Y en la parte de abajo
tenemos para poder registrar qué equipo usamos, qué controles usamos, qué caducidades usamos, qué lecturas nos dieron, para poder tener el registro. Este es de un día particular, ahí se le puso el resultado de los controles. Nosotros vamos a usar, según también la norma, un control de tercería o externo o de tercera opinión, llamado también, y el control de primera opinión, que es el control del fabricante. El fabricante establece que al menos se debe correr cada 24 horas el control. Nosotros vimos que si el control se procesa cada 24 horas, entonces cada 24 horas podríamos estar liberando resultados. Y particularmente según las necesidades del banco, y sobre todo cuando hay plaquetas o hay urgencias, pues no es posible esperarnos hasta el día siguiente para poder liberar un resultado. Entonces aquí se procesan 2 veces los controles de primera opinión o los controles del fabricante. Se procesa al inicio para yo poder empezar a mi corrida y al final para validar todo mi proceso. Más el control interno, que nosotros le llamamos así al control de externo o de tercera opinión, o el control débil positivo, que así lo marca también la norma. Es un control débil positivo. Entonces nosotros metemos el control es externo, le metemos control negativo y metemos el control débil positivo, que también lo graficamos y lo metemos al programa que da el proveedor de ese control, para poder tener un resultado interlaboratorio y poder estarnos monitoreando de qué manera trabaja nuestro equipo a comparación de otros equipos que también manejan el mismo control y el mismo equipo. Tendría que haber una similitud y un consenso de valores donde podamos ver que esté trabajando de manera homogénea en todos lados. Y esos valores que nos dan en ese interlaboratorio nos pueden servir para hacer estadísticas internas. Y del otro lado vamos a registrar el equipo que estamos usando, qué técnica estamos usando, el nombre del reactivo, caducidad y el lote que usamos para ese día en particular. Y así se va a hacer el registro cada día. Cada día se hará el registro de ese y de los controles. Una vez que tenemos ya nuestro proceso terminado, los controles procesados del inicio y del final para poder validar, estamos haciendo nuestro gráfico de Levy-Jennings, donde el comportamiento normal es que suba y baje de la media y que no pase de 2 desviaciones. Estos gráficos los vamos a estar manejando para poder saber si nosotros vamos a validar o no nuestro resultado. Una vez que algún control se salga de 3 desviaciones, que es una regla muy conocida, que es la regla de rechazo, si se sale uno no podríamos validar todo lo corrido en ese día. Entonces, si al inicio en nuestro control inicial aparece eso, no podríamos usar el equipo o no usarlo para ese analito. Pero también existen reglas y condiciones donde nos dicen, dependiendo de qué regla se incumple, qué acción podemos tomar y qué podemos revisar. Si se incumple en todos los controles, definitivamente es el equipo el que está fallando y habrá que pedirle al servicio que venga a revisarlo, al servicio técnico. Si solo es para un analito, habrá que ver si fue el kit de reactivo, entonces el equipo no es. Vamos a investigar ahora, es la calibración, acabamos de calibrar, si el reactivo lo acabamos de cargar, si los controles los acabamos de abrir o los acabamos de reconstituir. En ese caso, si no se acaba de abrir el reactivo y el día de ayer me dio bien, entonces el reactivo no es. Vámonos al control. Si el control lo acabo de abrir, entonces puede ser una variación de control. Entonces agarro otro vial de control para poder procesar y ver si es el control que está degradado. O si lo acabo de reconstituir, pues habrá que reconstituir otro porque existe la posibilidad de que lo haya reconstituido de manera incorrecta. Y se vuelven a procesar. Si se procesa de nuevo y vuelve todo a entrar dentro de rango, yo puedo liberar o empezar a procesar. Si no, no puedo liberar. Entonces, ante eso, el resultado que se les emite no podrá ser validado hasta que tengamos los controles dentro de rango. Si por alguna razón tenemos un resultado y un resultado ya interfazado, porque el equipo lo tenemos interfazado al sistema que tenemos aquí dentro del banco. Si el resultado está interfazado, pero mis controles finales no fueron viables y
el equipo, tuvo que venir el ingeniero. Yo no puedo validar ese resultado, lo que tengo que hacer es volverlo a correr al día siguiente o después de que lo arreglen. Si es en ese mismo día se arregla, pues correrlo más tarde, dependiendo de lo que suceda o de la determinación que se tome el equipo, será lo que se haga. Y ya que sea un resultado confiable, se podrá validar y proceder a las siguientes fases del proceso. Entonces, hasta que no se tenga ese resultado de manera correcta, se podrán validar los resultados. Y entonces ahora sí nos vamos a ese post-analítico, que sería después del proceso. Controles dentro de rango, resultados interfazados. Yo puedo reportar y validar su resultado. Y si me salió algún reactivo, yo tengo que hacer correrlo por duplicado para seguir el algoritmo de la norma, que ahorita vemos más adelante, junto con la alícuota de la muestra. Entonces, me da negativo, yo puedo utilizar mi unidad. Me da reactivo o me da dudoso o indeterminado, que es ese 10% que está normado. Es la figura 1, si mal no recuerdo, del punto 9 de la norma. Entonces, no le puse ahí que es la figura 1, pero si mal no recuerdo es la figura 1 del punto 9 de la norma, donde está la parte de serología infecciosa. Y nos dice que si está reactivo, yo necesito replicarlo o volver a correr la muestra para corroborar que el resultado de la muestra es el mismo. Según algunos fabricantes hay que repetirlo por duplicado. Entonces, si el fabricante te dice por duplicado, lo harás por duplicado y cumplirás de esa manera también con la norma. Habrá que ver el inserto del fabricante también, de qué manera se empata a lo requerido por la norma. Y se va a ir a recoger o a recolectar o a recabar todos los hemocomponentes en los que haya sido dividido o fraccionada la unidad, y se dejarán bajo resguardo. Se tomará una alícuota de la unidad, que en este caso será plasma, para repetir el tamizaje y corroborar que el resultado sea congruente en todas sus etapas. Es decir, la primera vez que se corrió sí dio reactivo, la segunda vez que lo corrí vuelva a dar reactivo. Si lo corrí por duplicado, que en ambas esté reactivo y que la unidad sea reactiva, ya que si en alguno hay alguna discordancia, habrá que revisar todo el proceso hasta encontrar dónde está el error o qué pasó. Por decir, si la muestra me da reactivo y la unidad me está dando no reactiva, entonces habrá que ir a monitorear todas las unidades y verificar qué fue. Probablemente pudo haber habido un error de etiquetado y estemos utilizando las muestras de uno y los reactivos de otro. Perdón, las muestras de uno y la unidad de otro donador, y habrá que ver para poder liberar la unidad. Deben de coincidir estos resultados, deben ser congruentes para poderles liberar una unidad. Si está indeterminado, pues tendrá que seguir indeterminado. Si me dio en punto 9 apenitas y la réplica me da punto 89, ok, pues según el equipo está negativo, pero punto 01 en realidad no me va a marcar la diferencia. Sigue siendo congruente el resultado, en este caso en el plasma. Generalmente el plasma suele dar un poquito más bajito porque está diluido con el anticoagulante. Entonces, si da así, ok, está congruente. Pero si me da no reactivo de punto 01 y la muestra me da de 5, por un ejemplo, entonces ahí sí habrá que monitorear dónde estuvo el error, y hasta encontrarlo no se pueden liberar los resultados hasta asegurarnos de que la unidad y la muestra hayan sido recolectadas y todo lo demás que se corrió esté negativo o no reactivo. Y siguiendo también el algoritmo, si una vez que se da como reactiva las unidades, habrá que hacerles confirmatoria para determinar si está indeterminado, si está positivo o si puede llegar a ser negativa una confirmatoria, puesto que los equipos que usamos para serología son altamente sensibles. Al ser altamente sensibles baja un poco su especificidad, y eso sobre todo en los valores cercanos a la zona gris o zona de indeterminados nos pudieran llegar a dar una confirmatoria negativa.
dado que son muy sensibles y las confirmatorias deben ser muy específicas. Entonces habrá que terminar todo ese algoritmo. Si por alguna razón no se llega hasta ese punto, al menos tenemos que llegar a la coincidencia de la muestra con la unidad. Y la confirmatoria hasta que se tenga una segunda muestra o hasta que se corra con esa muestra. Pero la confirmatoria en realidad es para darle seguimiento al paciente, ahora paciente, o al donador probable paciente. Ya no es a la unidad. Entonces la confirmatoria puede esperar, pero lo demás tendrá que completarse. Y para las confirmatorias nosotros, como no se corren diario, en particular aquí en el banco las confirmatorias no se corren diario, las muestras de serología infecciosa sí se hacen diario o al día, pero las confirmatorias no, dado que habrá que optimizar controles y juntar una cantidad de muestras para poder correrlas. Entonces aquí se tiene determinado que se hace cada 15 días. Pero para poder asegurar que la calidad de la muestra, volvemos a la parte preanalítica, sea la adecuada, una vez que tenemos una muestra reactiva, nosotros lo vamos a guardar todo el suero que queda restante de la muestra en tubos especiales para ser congelados o criotubos o crioviales o tubo Eppendorf también conocido. Entonces vamos a guardar alícuotas de la muestra para poder dejarlo con muestra adecuada, en condiciones adecuadas, porque la vamos a llevar a congelar una vez separada, la llevamos a congelar para que después sea la descongelación y el procesamiento de la muestra confirmatoria. También vamos a dejar las unidades reactivas bajo custodia o bajo resguardo hasta su desecho. Nosotros tenemos aquí registrado por procedimiento que se desechan una vez que en este caso el encargado del área de serología observe que se hace el desecho físicamente. Entonces nosotros registramos en una libreta que nosotros le llamamos libreta de bajas todas las unidades reactivas junto con todos los hemocomponentes que vamos a desechar y nuestro jefe inmediato, que en este caso sería el encargado de serología, el que vea que estamos desechando esas y firma de que a él le consta que esas unidades reactivas se desecharon y se manden a incinerar. También hacemos resguardo según nuestro procedimiento de las muestras ya procesadas durante 7 días por si hubiese alguna necesidad de reprocesamiento. Por más días no, por la viabilidad de la muestra. Y lo dejamos en un refri en particular donde hacemos ese resguardo con sus respectivos registros de control de temperatura. Tenemos nosotros adaptado este otro formato donde, como nosotros procesamos tanto lo de aquí como lo que nos llega de los centros de colecta foráneos que tenemos aquí en el set, tenemos ese formato donde vamos anotando las unidades que van saliendo reactivas dependiendo del lugar de donde son. Ese solo es un número de unidad y este es el que usamos para registrar las reactivas. Registrar las reactivas, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos tener el control de que se han sido enviadas las unidades, que las unidades reactivas nos hayan sido devueltas, porque como nos envían los tubos para procesar la serología, las unidades las tienen ellos, pero en cuanto ellos reciben su resultado, sea el regreso o el envío de la unidad reactiva para completar el algoritmo de la norma. Y una vez que nos traen la unidad, nosotros vamos tachando y vamos poniendo qué hemocomponentes se trajeron de regreso o nos trajeron de nuevo para hacer el alicuotado la muestra de la alícuota de la unidad y se procese. Y así tenemos también nosotros el desecho de las unidades reactivas y el control de todas las reactivas. Además, tenemos un formato para, de manera rápida y gráfica, nosotros ver en qué parte, en qué punto va el proceso de las muestras reactivas, donde vamos a reportar su único registro, la fecha en que fue reactiva, los datos, a qué fue reactivo, las réplicas que le hicimos, que nosotros corremos para todos doble réplica del tubo original o del tubo primario.
corremos la unidad y se tiene los espacios para una segunda muestra. Si se tuvo segunda muestra, se reporta ahí el resultado. Se reporta el resultado, la fecha en la que fue recibida la segunda muestra, y los últimos espacios son para el resultado de la confirmatoria. Así, cuando queremos hacer la trazabilidad de alguna unidad, pues nos vamos a este registro y podemos ver todas las réplicas, a qué fue reactivo, cuántas réplicas tiene, si tiene segunda muestra, si ya tiene confirmatoria o si todavía no tiene confirmatoria. Además de tener el resguardo por separado de las historias clínicas de las unidades reactivas para su seguimiento y trazabilidad, porque las tenemos separadas de las unidades que fueron no reactivas o que fueron usadas clínicamente para ser transfundidas. Ahí tenemos doble archivo, tenemos el archivo de reactivas, de historias clínicas reactivas, y tenemos el archivo de historias clínicas no reactivas o historias clínicas que se dispuso de la unidad para su transfusión. Y para poder, ya de manera final, para poder validar el resultado, nosotros vamos a considerar estas 4 características invariablemente al resultado de la serología. Es decir, necesitamos tener una historia clínica completa. Completa nos referimos a que esté llena y firmada, con firmas tanto del médico que hizo la valoración como del donador. Historia clínica nosotros aquí le llamamos a la revisión que hizo el médico y al consentimiento informado también. Entonces debemos tener la historia clínica firmada por ambos, médico y donador, el consentimiento firmado por el médico y por el donador, más aparte el talón de autoexclusión. Lo necesitamos tener contestado con la respuesta de sí o no, si él la considera segura o no, o en caso de no estar contestado, en automático se da como autoexclusión. Pero necesitamos tenerlo adicionado, además del resultado de la biometría que se hizo para la valoración de ese donador, y vamos a verificar que los resultados de la biometría estén cumpliendo con lo que pide la norma, y los resultados de una serología no reactiva. Si tengo resultados no reactivos, biometría que cumpla con los criterios de la norma, el talón contestado como seguro y una historia clínica firmada, yo procedo a validar el resultado. El resultado no reactivo serología también es con controles, ya con todo el proceso anterior. Entonces ahora sí yo procedo a validar mis resultados para poder liberar mi unidad y ser utilizada de manera clínica los hemocomponentes en los que fue dividida. Y en caso de que me falte alguno de estos, que la historia clínica no esté completa, no tenga una firma, que la biometría con la que se valoró no sea la misma que está reportada en la historia clínica, que el talón no fue contestado, y obviamente si tengo un resultado reactivo, pues entonces no voy a validar ese resultado para que esa unidad no pueda ser usada. Pero teniendo un resultado no reactivo o negativo de serología, pero una característica de historia clínica incompleta o no coincidente, yo no puedo validar ese resultado. Si yo tengo una biometría con unos valores y el resultado que tengo reportado con el que se evaluó o interfazado es otro, entonces hasta no asegurar que fue el mismo resultado o el mismo donador al que fue procesada esa muestra con lo que se valoró, yo no puedo liberar esa unidad, igual si el talón está o no contestado y si está o no firmado. Si el donador no me firma la autoexclusión, definitivamente yo no puedo usar esa unidad, aunque me firme la historia clínica. Si no me firma el consentimiento, no la puedo usar. Necesitamos tener todo esto lleno y cumpliendo con todos los criterios para yo poder validar y ahora sí poder usar esa unidad como con fines transfusionales. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero sea de utilidad y estoy aquí para sus dudas.